La Iglesia Presbiteriana GCL de Cosamaloapan, Veracruz, les da la bienvenida al programa Pastos Verdes. Queremos compartir contigo el alimento que hay en la palabra de Dios para el alma cansada. Comenzamos. Buenos días, este es su programa Pastos Verdes, un sábado más con ustedes y con el favor de Dios. Vamos a dar inicio a nuestro programa de ustedes. Aprovecho para agradecer a todos los que sábado a sábado nos siguen en esta transmisión. Esperamos que Dios esté edificando sus vidas a través de lo que estamos compartiendo. Entonces agradecemos mucho a todos los que nos escuchan. Hermano Andrés, buenos días. Buenos días, pastor. ¿Qué tal? Buenos días, amada audiencia, hermanos en Cristo. Muy buenos días. Les saluda el hermano Andrés Joachín Zamudio desde aquí de Cosamaloapan. Pastor, pues buenos días. Pues vamos a orar primeramente para dar comienzo a este programa. Okay. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, y es por tu misericordia que nosotros no hemos sido consumidos, Padre. Gracias por renovar tus misericordias para con nosotros, Señor. Reconocemos nuestros pecados, Señor, nuestras faltas delante de ti, y venimos, Señor, confiados en que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por tu perdón, por la limpieza, Señor. Ahora, Padre, queremos poner en tus manos, Señor, la meditación de esta mañana, Señor, que sea de edificación para todos los que lo escuchen, Señor, y que esto traiga también gloria a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Pues hoy veremos el tema de la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, cambian los gobiernos, cambia la economía, cambia el clima. Nosotros mismos cambiamos de opinión, de humor, de planes. Y hoy queremos algo y mañana ya no lo queremos. Hoy amamos a alguien y mañana ya no. El corazón humano es muy inconsistente. Frente a todo eso, ¿verdad? La Biblia nos presenta un Dios radicalmente diferente. Un Dios que no está sujeto al tiempo, ni al cambio, ni a las incertidumbres. Así es, hermano. El libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, lo dice de esta manera: Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y esa palabra ni sombra de variación indica que no hay el más mínimo cambio, ni una ligera sombra. Ahora imaginemos esto, como acaba de decir nuestro hermano Andrés, en el universo entero todo cambia, todo está en constante cambio. Las estrellas nacen y mueren, los mares suben y bajan, los imperios, los reinos se levantan y caen. Pero ante todo esto, Dios permanece idéntico, fiel, completo, el mismo, como dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Y ese es el tema que nosotros vamos a meditar y a explorar el día de hoy. Comenzamos. Así es. Bien, vamos a hablar sobre la inmutabilidad de Dios, y esta palabra inmutable significa que no hay cambio. Y vamos a ver tres aspectos fundamentales en los que Dios es inmutable. El primero de esos aspectos es este: Dios es inmutable en su esencia, es decir, en lo que Él es. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin. Él no ha evolucionado, no ha crecido y no ha mejorado con el tiempo. Todo lo que Dios es hoy siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso la escritura en Malaquías 3:6 nos los dice de una manera muy sencilla, y dice: porque yo, Jehová, no cambio.
Y vemos también en el Nuevo Testamento cómo se presenta a Dios como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios ha sido ayer, lo es hoy y lo será siempre. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué Dios no puede cambiar? Bueno, vamos a pensar un momento en esto. Imagínense, si Dios cambiara para mejorar, eso significaría que antes no era perfecto. Pero eso es imposible, porque Dios es perfectamente perfecto. Y yo creo que aquí sí vale este pleonasmo, perfectamente perfecto. Y por otro lado, si Dios cambiara para empeorar, bueno, eso tampoco puede suceder, porque no hay nada fuera de Él que tenga el poder para deteriorarlo, para denigrarlo, o para, es como dice, deteriorarlo. Por eso en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios responde algo extraordinario. Dios no responde yo fui ni yo seré. Dice yo soy el que soy. Y está en un presente eterno, siempre presente, siempre completo, siempre Él mismo. También en Deuteronomio 32:4, Dios es comparado con una roca. Y por eso el canto, ¿verdad? Dice, tú eres la roca de mi salvación y yo creo en ti. ¿Por qué se compara a Dios con una roca? Porque las rocas permanecen inamovibles. Cuando todo el océano que la rodea está continuamente en un estado fluctuante, la marea sube y baja, aún así, aunque todas las criaturas están sujetas a cambio, Dios es inmutable. Debido a que Dios no tiene principio ni fin, tampoco puede experimentar ningún cambio. Él no es afectado por el paso del tiempo. Y hay un autor que dice esto: no hay arrugas en la frente de Dios, es decir, Dios no envejece con el tiempo. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria jamás desvanecerse. Ahora, esto nos lleva a una conclusión muy consoladora. Si Dios no cambia en lo que es, entonces podemos conocerlo. No hay sorpresas con Él. No existe el riesgo de que un día amanezca diferente. Podemos conocer su carácter y confiar en que siempre será así. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo, y precisamente como Dios es constante, entonces podemos conocerlo. Otro aspecto en el que Dios es inmutable, ya vimos que es en su ser, en lo que Él es. Ahora vamos a ver que Dios es inmutable en sus atributos, es decir, en las características de Dios, lo que lo hace ser Dios, sus cualidades, ¿ok? Bien, ¿qué quiere decir que Dios es inmutable en sus atributos? Que la santidad de Dios no se desgasta, por ejemplo. Que su sabiduría no tiene fallas, que su poder no disminuye, que su amor no se enfría. Todo lo que la Biblia nos enseña sobre cómo es Dios ha sido así y lo seguirá siendo siempre. Escuchen las palabras del Salmo 119, versículo 89, que dice así: para siempre permanece su palabra en los cielos. Jesús también decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jeremías 31:3 nos dice lo siguiente al hablar del amor de Dios: con amor eterno te he amado. No dijo te amé por un tiempo, no dijo te amo según tus merecimientos, dice con amor eterno. Por eso nosotros creemos que aquel que es amado por Dios y que es salvado por Dios jamás se perderá. Jesucristo dijo que aquellos que el Padre le había dado, ninguno se perdería. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor eterno. Dios no nos ama hoy
pero a lo mejor no nos ame mañana. No, aquí el texto es bien claro y dice que con amor eterno nos ha amado. Por lo tanto, la salvación que Dios nos da como muestra de su amor, nosotros no la podemos perder. Porque si nosotros somos salvos hoy y mañana no somos salvos, entonces implicaría que el amor de Dios cambió para con nosotros. Y eso no es posible. El Salmo 100, versículo 5, también vemos en cuanto a su misericordia que dice que es para siempre su misericordia. Aquellos que Dios ha amado, su misericordia es para siempre. Su misericordia no se agota, no se cansa, no expira. Ahora, querida audiencia, esto es profundamente importante para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Miren, ¿cuántas veces nos sentimos indignos del amor de Dios? Que no merecemos que Dios nos ame. ¿Cuántas veces pensamos que quizás ya agotamos su paciencia? Que ya le hemos fallado demasiado, que quizás Dios ya no quiere saber de nosotros. Pero la verdad de la inmutabilidad de Dios nos responde lo siguiente: su amor no ha cambiado, su misericordia no se agotó, su gracia sigue ahí tan poderosa como siempre. Ahora, también es importante esto: aquellos que Dios ha amado, dice la carta a los Hebreos, que van a ser disciplinados por Dios. Eso no quiere decir que no importa que lo que yo haga, yo no voy a perder nunca el amor de Dios. Bueno, es que la disciplina es parte del amor de Dios. Por eso dice que todo aquel que ama lo disciplina, y que Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Pero la disciplina es parte del amor de Dios. Es parte del amor de Dios. No es parte del enojo, de la ira de Dios. Para los que aman, para los que Dios ama, la disciplina es parte de su amor. No pensemos que Dios puede tener un buen día o un mal día, o como decimos, que Dios se levantó con el pie izquierdo y por eso hoy hay terremotos y hay tormentas. No es que algunos lunes Dios esté de mejor humor. No, Él es eternamente, constantemente y perfectamente fiel en todas sus cualidades. Los teólogos lo expresaban de esta manera en latín y decían semper idem, que significa siempre el mismo. Así que Dios es inmutable en sus atributos de amor, misericordia, santidad, omnipotencia. Esos no cambian, no se agotan, no se desgastan. Vamos entonces ahora con el tercer aspecto. Ya vimos que Dios es inmutable en su ser, en sus atributos. Ahora vamos a hablar sobre que Dios es inmutable en su consejo, es decir, en las cosas que Él ha decretado, en sus decisiones, en sus planes, en sus propósitos. Ok, pastor, pues esto suena muy bien, pero aquí hay un pero. Y es una pregunta: ¿no es verdad que en la Biblia leemos que Dios se arrepiente? O sea, ¿cómo podemos reconciliar la inmutabilidad de Dios con los textos que nos dicen que Dios se arrepiente de algunas cosas? ¿Eso no implica que Dios cambió de opinión? Sí, hermano, es verdad que encontramos algunos textos que nos mencionan que Dios se arrepiente, y podríamos tener la idea de que entonces Dios sí cambió. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar esos pocos versículos en donde se muestra o se dice que Dios se arrepiente. Dios no cambia de opinión como nosotros. Lo que pasa es que en la Biblia, cuando Dios habla de sí mismo, con frecuencia adapta su lenguaje a nuestras capacidades limitadas. Por ejemplo, Dios se describe a sí mismo como que tiene ojos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. También nos dice la diestra poderosa del Señor, y eso nos da la idea de que entonces Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, Dios tiene manos. Pero sabemos que Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo.
Él habla de sí mismo diciendo como que se despertó. En el Salmo 78, 65, como que Dios se despertó, como si Dios estuviera durmiendo y se ha despertado. O en Jeremías 7, 13 da la impresión de que Dios madruga, se levanta muy temprano para hablar con sus pueblos o con su profeta. Pero esto no es verdad. Dios no tiene un cuerpo y por lo tanto Dios no se cansa. Dios no tiene que dormir para descansar. Entonces, Dios utiliza un lenguaje adaptado a nuestras capacidades humanas que son muy limitadas. De la misma manera, cuando en la Biblia se dice que Dios se arrepiente, lo que está haciendo es describir un cambio en su trato con los hombres, no un cambio en su naturaleza, no un cambio en sus propósitos, sino un cambio en el trato que Dios ya tiene predeterminado, que ya Dios lo conoce. Está anunciando simplemente que Dios ha venido actuando con los hombres de una manera y ahora se está anunciando que Dios va a cambiar su manera de tratar con los hombres. La misma Biblia dice en Números 23, 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces aquí es donde a veces encontramos las supuestas contradicciones, pero tenemos que saber cómo leer estos pasajes. Miren, por ejemplo, en Génesis 6, que es donde se menciona esta expresión, ¿qué es lo que nos muestra Génesis 6? Nos muestra que la humanidad se ha sumido en la maldad, en la perversidad. La Biblia dice que el corazón de los hombres está continuamente deseando y anhelando lo malo. Y aun cuando Dios ha sido paciente con ellos, ellos siguen creciendo en la maldad. Ellos no se han arrepentido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el texto dice que Dios se arrepiente. Es decir, Dios va a cambiar su trato para con los hombres en ese tiempo. Hará a un lado la paciencia que Dios ha tenido para con las personas de ese tiempo para traer sobre ellos un juicio. ¿Ok? Es por eso que el texto dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero meditemos en esto. Si esto fuera literal, entonces Noé y su familia hubieran perecido igual que todos los demás, porque Noé también era un pecador junto con su familia. Por eso es que entendemos que lo que se anuncia aquí es un cambio en el trato para con la humanidad pecadora, mostrando por un lado el juicio y por otro lado misericordia al mismo tiempo con la familia de Noé. Miren, creer que Dios tiene que arrepentirse de sus planes es equivalente a decir que Dios no es omnisciente porque no pudo prever, ver con anticipación ese obstáculo en su plan. Y si lo pudo ver y no hizo nada, entonces significaría que Dios no tiene el poder para evitar, y esto es atacar la omnipotencia de Dios. Y entonces, si Dios ya no es omnisciente y no es omnipotente, entonces ya no sería Dios. ¿Por qué nunca necesita Dios cambiar sus planes? Por dos razones que están relacionadas con lo que acabamos de escuchar. Primero, porque su conocimiento es infinito, no hay nada que se le escape ni lo tome por sorpresa. La maldad de los hombres en Génesis 6, Dios no fue sorprendido por la maldad. Dios ya sabía lo que iba a acontecer y Dios ya había decretado que en ese punto de la historia Dios iba a traer un juicio. Por eso, cuando dice que Dios se arrepiente, no está diciendo que Dios reconoce que se equivocó. No, simplemente Dios está diciendo: yo he venido actuando con paciencia con estas personas, pero llegó el momento de cambiar la estrategia y en lugar de mostrar paciencia, ahora voy a mostrar juicio. Pero no es algo que Dios decide en el momento, es algo que Dios ya tenía previsto desde tiempo atrás. Y segundo, porque Dios no necesita cambiar sus planes, porque su poder es ilimitado. Nada puede impedir que Dios haga lo que Él ha decidido. Romanos 11:29 nos da esa certeza que dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él determina, sucede. Qué diferente a nosotros. Nosotros sí cambiamos de planes porque no previmos algo o porque nos faltaron fuerzas, pero Dios no tiene ese problema. Ahora vamos a la parte práctica, porque
todo esto está muy bien, a lo mejor es muy bonito, es muy novedoso, pero ¿cómo se relaciona esta doctrina de la inmutabilidad, de que Dios no cambia? ¿Cómo se relaciona eso con nosotros? ¿Cómo se relaciona eso contigo que estás escuchando? Bien, primero, nos ayuda a percibir la distancia infinita que separa a la criatura más elevada del Creador. Es decir, las criaturas son cambiantes, el Creador es inmutable. Nosotros, como criaturas caídas, no solamente somos cambiantes, sino que además nos oponemos a Dios constantemente. Nadie puede sustentarse a sí mismo ni un solo momento. Dependemos completamente del Creador para cada aliento que respiramos. Y esto a nosotros nos da mucha confianza, mucha seguridad de saber que Dios no cambia, que Dios es muy diferente a nosotros, está mucho más alto que nosotros. Y miren, cuando nosotros buscamos una ayuda, siempre buscamos la ayuda de alguien que sea más fuerte que nosotros, más sabio que nosotros. Bueno, Dios está ahí. Dios está ahí, siempre sabio, siempre poderoso, y por eso podemos acudir a Él. Segundo, esta doctrina nos da fundamento para confiar. La Biblia es muy honesta con nosotros, a los seres humanos. El Salmo 146:3 dice: no confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Las personas el día de hoy te quieren y mañana pueden decepcionarte. Miren, en esa Semana Santa, aquella multitud que el domingo gritaba: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, en pocos días estaría gritando: crucifícale. Cambiaron, en poco tiempo cambiaron la perspectiva o cómo percibían a Jesús. ¿Por qué no somos confiables? Porque somos mutables, cambiamos, es parte de nuestra condición de criaturas. Nosotros sí crecemos en sabiduría, Dios no. Aun si nosotros estuviéramos dispuestos a cumplir nuestra palabra, hay condiciones ajenas a nosotros que nos impiden, y yo creo que eso es algo que hemos experimentado todos nosotros. Empeñamos nuestra palabra en cumplir algo, y es verdad que a veces no tenemos la intención, pero a veces tenemos la intención de cumplir nuestra palabra, pero algo sucede que nos impide cumplir la palabra que hemos dado. Bueno, con Dios no es así. Él es la roca en medio del torrente, en medio de la tormenta. Cuando todo a tu alrededor cambia, cuando las personas te fallan, cuando tus planes se derrumban, Dios permanece. Su carácter es tu ancla. Tercero, esta doctrina nos da razón para orar. Alguien podría pensar, hermano Andrés, como algunos he escuchado, que si la voluntad de Dios ya está determinada, ¿qué caso tiene orar? Bueno, la respuesta es porque Dios mismo nos lo pide. Porque la oración no es para cambiar los planes de Dios. Entendamos esto, no podemos cambiar los planes de Dios. Así que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para alinearnos con Él, para que mis deseos y mis anhelos se alineen con los propósitos de Dios. Es para que nuestro corazón se acerque al suyo. Jesús oró al Padre y 3 veces le pidió: si es posible, aparta de mí esta copa. Pero Dios ya había determinado que Cristo tenía que beber esa copa hasta la última gota. Y por eso Jesús, después de pedir esto, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aceptó Cristo ser abandonado por el Padre en la cruz, pero fue fortalecido para ir hasta el Calvario. En 1 de Juan 5:14 nos dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué clase de Dios tendríamos si cambiara caprichosamente? ¿Quién querría orar a alguien que hoy te concede algo y mañana cambia de parecer? La inmutabilidad de Dios es precisamente lo que hace que valga la pena orar, porque sabemos con quién estamos hablando y sabemos que Él es fiel.
Cuarto, esta doctrina nos da esperanza cuando el mundo se sacude. Isaías 54:10 es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia, porque Dios le habla a su pueblo y le dice: los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Los montes, querida audiencia, se pueden mover. Hemos escuchado de estos temblores en Venezuela y temblores en muchos lugares. Los montes se pueden desgajar, pero la misericordia de Dios que está con nosotros, esa no se mueve. Querida audiencia, en tiempos de incertidumbre, de miedo, de crisis personales o familiares, ahí está Dios, inmutable, fiel, el mismo de siempre. Pero también esta doctrina tiene una advertencia para aquellos que viven una vida de maldad. Aquellos que desafían a Dios, que violan sus leyes, que no le dan gloria a Dios, sino que sus vidas las viven como si Dios no existiera, ellos pueden suponer que cuando en el día final ellos clamen por misericordia, entonces Dios va a alterar su voluntad, va a revocar su palabra, va a eliminar sus terribles amenazas. Y tengo noticias que no son agradables. Esto no va a suceder así. En Isaías 8:1 Dios ha dicho: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios no hará a un lado su santidad para satisfacer las concupiscencias o los pecados de ellos. Dios es santo, inmutablemente santo, y por lo tanto Dios odia el pecado y lo odia eternamente. Por eso, querido oyente, el día de salvación para ti es hoy. No sabes si tendrás un día más para venir a Cristo con arrepentimiento verdadero. No endurezcas tu corazón. La puerta de la gracia y de la misericordia aún está abierta. Tu clamor por perdón aún puede ser escuchado. No te tardes en venir a Cristo con arrepentimiento. Y antes de concluir, quiero dejarles un pensamiento final. La inmutabilidad de Dios no es solo una verdad para los libros de teología, es una verdad para la vida diaria. Es para el momento en que el médico te da una noticia difícil. Es para cuando una amistad se rompe. Es para cuando los planes que tenías se caen y no sabes qué viene. En todos esos momentos hay algo que no cambia, y ese es Dios. Su amor eterno, su misericordia, que es para siempre, su palabra que permanece firme en los cielos. Yo ruego que tú puedas acercarte a este Dios. Que eso sea nuestra oración y nuestra confianza, hermano Andrés. Amén, hermoso tema. Y pues estamos por despedirnos, los esperamos la próxima semana a las 9 a 9:30 aquí por este canal de la radio. Pastor, oramos para despedirnos. Así es, invitamos a nuestra audiencia que nos acompañe el día de mañana, 10:30, tenemos el culto, el servicio religioso, y decirles también que este tema estará disponible también en la plataforma de YouTube. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, al conocer estos atributos. Padre, nos das confianza, nos das mucha seguridad de poder acercarnos a ti, Señor. Sigue edificando nuestras vidas, que este conocimiento que obtenemos de ti acerca de tu palabra, Señor, sea nuestra ancla firme, Padre. Bendice a todos los oyentes y, Señor, recibe tú la honra y la gloria y nuestra gratitud en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
Les esperamos en el próximo programa de Pastos Verdes, para el alma cansada. El Señor Jesucristo les bendiga. Este programa fue presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz. Ubicada en Avenida Cipriano Villasana 210 entre Libertad y La Cañada. Hasta la próxima.